Hola mi gente, le damos la bienvenida a nuestro quinto episodio de Destino Podcast. Hoy estaremos hablando sobre la última semana de nuestro devocional ¿Por qué no prospero? Y ya está disponible nuestro siguiente devocional que se llama Palabra de Vida. No te lo vayas a perder. Pastor, ¿qué más? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo todo? Excelente. Acabamos de tener un fin de semana espectacular, un domingo con una palabra exquisita y estoy seguro que esta conversación va a seguir edificando. Así es, Pastor. De este devocional, de hecho, el último día, el día 30, hacía una pregunta muy personal que decía, ¿qué oportunidades de la vida te has perdido por no asumir riesgo? ¿Hasta qué punto un cristiano debería asumir riesgo como que a su propia voluntad o sí, se considera eso? ¿Hasta qué punto debemos llegar? A ver, tener fe es asumir riesgos. Sí. Nadie que dice creerle a Dios lo hace desde un lugar cómodo. La zona de confort, ¿no? La zona de confort no es fe. ¿Tú crees que es fe decirle a un paralítico que se levante y lo primero ahí, si no se levanta? La fe que tuvo que tener Pedro para poder salir del barco cuando Jesús lo llamó. La fe siempre asume riesgo. Es más, entre más grande es el riesgo, más grande es la fe. Claro. Entonces hay cristianos que de alguna manera dicen yo creo en Dios, pero cuando llega el momento de emprender o de tomar alguna acción, lamentablemente se quedan en su sitio de confort. Y eso es incredulidad. En muchos casos eso es duda. Porque para aquellos que conocen a Dios a través de la Escritura se dan cuenta de que Dios, en la mayoría de los casos, no te da todo enseguida. Esto es sígueme y en el camino yo te voy resolviendo. Esto me hace acordar de que Hebreos 11, que habla de los padres de la fe. Ajá. Y decía, por la fe Abraham salió de su tierra. Sin saber para dónde iba. Noé construyó un arca. Así es. Imagínense construir un arca. Una locura. Una locura. Y todas esas personas que están ahí asumieron un riesgo. Lo que me duele muchas veces es que vemos personas que quieren prosperidad pero no asumen riesgo en la vida. Eso es lamentable porque de alguna manera están buscando un escenario perfecto. Y hay un versículo en Eclesiastés que dice que el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Dice, si contempla cada nube, nunca cosecha. O sea, hasta que no se me den las cosas, hasta que no tenga la plata, no emprendo. No, hasta que no tenga el mobiliario completo y tiene que ser verdecito con amarillo y tiene que ser así, tiene que ser asado y tiene que tener las cámaras y tengo que tener esto y esto y esto. Y no está mal para el que piensa así, pero bíblicamente eso genera pobreza. Porque al final se vuelve inactividad. Y lo que genera, claro, y lo que genera provisión, lo que genera prosperidad es la acción. Lo que yo invito es que, a pesar de que tengas temor, a pesar de que sepas que tienes que asumir un riesgo, créele a Dios y eche para adelante. Porque así es como se producen los milagros. La gente espera el milagro. Pero lo que yo he aprendido en mi propia relación con Dios es que en el movimiento es que aparecen los milagros. Sí, yo también en mi vida lo he visto, de que estando quieto no llega a nada. No. Y lo más duro de emprender es que la incertidumbre de lo que va a pasar, miedo al futuro, temor al fracaso, pero con todo y eso debemos lanzarnos creyendo en Dios, con fe. Y he visto en mi vida la provisión de Dios, como dice usted, en el camino. En el camino. No antes. Como que la inicio, usted sabe, una carrera estar. Ahí llega la provisión, no, llega es en el camino para poder finalizar y llegar a ese... Te quiero comentar una anécdota, por ejemplo los devocionales, que hoy en día... Devocional. Sí, estos devocionales que hoy en día bendicen a tanta gente. Pero cuando la idea llegó 15 días antes, que es una locura, y recuerdo que cuando nos imprimieron el de enero de este año, la imprenta se equivocó y nos quitó todas las F de las palabras y todas las I. Todas las F. F, por ejemplo. Si decía foca, decía oca. Oca, una locura, imagínate tú. Entonces yo vi eso y yo dije, no, qué locura. Si decía fe. Si decía fe, decía E. Una locura, ¿me entiendes? Entonces yo ahí tenía que tomar una decisión. O me frustraba o decía, esto es señal de Dios. No, señal de Dios. Hay gente que toma las cosas malas como señal de Dios. Espiritualizan. Sí, lo espiritualiza. Eso es otro sesgo religioso. Entonces lo espiritualizan y dicen, esto debió ser, que esto es una señal. Dios me está diciendo que esto no debería ser esto. Y el segundo devocional, porque aún así con esa inconsistencia asumí el riesgo que tal que la gente no vuelva a comprar, pero el segundo vino con horrores ortográficos terribles. Peor. Porque imprimieron el machote y no el que se había editado. Imagínate. ¿Cómo va a ser? No, tuve que cambiar varias veces de imprenta, fue una locura, pero desde el tercero para acá ha sido una cosa gloriosa. Pero inició, que fue lo importante. Es lo que te digo, o sea, asumí el riesgo de que tal vez por esas cosas la gente no volviera a creer en el proyecto. Creo que hay un sesgo, o creo que es hasta una excusa, que dicen que para Dios todo hay que hacerlo perfecto.
Ok. Pero ves a esa persona y no hace cosas con esa premisa de que para Dios todo tiene que ser perfecto, pero nunca lo hace, porque nunca hay perfección en las cosas. Lo que pasa es que en el momento pueda que lo que estés haciendo sea perfecto, en el momento, pero a medida que pasa el tiempo puedes ir perfeccionando lo que vas haciendo. Que sea imperfecto en el momento. Sí, porque en el momento, a ver, en tu momento actual, lo que estás haciendo pueda que sea perfecto para ti porque es lo que tienes, Ok. ¿entiendes? Pero ¿de dónde viene ese temor? Que empiezas a compararte. Y lo perfecto tuyo pueda que sea lo imperfecto mío, no sé si me va a entender. Claro. Entonces, lo perfecto mío tal vez ahora es un microfonito barato, pero si me pongo a ver los de ATL, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo digo, eso es lo perfecto de ellos en su momento, esto es lo mío, yo empiezo con esto. Y le creo a Dios que en el camino voy mejorando. No, y esa comparación nos mete la duda, nos entra el temor, Exacto. porque vemos a otro que lo está haciendo de una manera más grande, pero ellos vivieron el proceso. Ellos vivieron el proceso. Iniciaron con poco y ahora tienen mucho. No, y nada grande empieza grande, todo empieza pequeño. Todo empieza pequeño. Pastor, en este devocional hablábamos de algo, y es que la sabiduría está en todo. Así es. Si para ser próspero es directamente proporcional a la sabiduría, ¿en qué temas de nuestra vida deberíamos trabajar para ser más sabios? Bueno, la Biblia habla en Proverbios capítulo 8 y Proverbios capítulo 9 de que la sabiduría como tal descansa en 7 columnas. Y esas 7 columnas son las que determinan si una persona es sabia, porque ser sabio no es solamente decir, ay, tengo mucho conocimiento. La sabiduría va mucho más allá, son 7 columnas, yo creo que... Yo las anoté, yo las tengo acá. Ajá. Prudencia, Ajá. diligencia, Ok. la humildad, Uh-huh. la instrucción y la corrección, Ajá. las palabras, las relaciones y por último el dominio propio. Hemos hablado de algunas de esas, como la prudencia, la humildad, la diligencia, ser bastante diligente y trabajar. Pero hay una que me llama la atención y la instrucción y la corrección. Ok. ¿De qué se trata eso? No, la instrucción y la corrección hacen referencia, y ojo aquí, una persona bíblicamente sabia tiene que portar las 7 columnas para considerarse bíblicamente sabio. El tema de la instrucción y la corrección es como una moneda con doble cara. En la primera cara está el conocimiento. La gente que ama informarse, la gente que ama ser instruida. Y la otra cara de la moneda está la corrección, que es que no solo a través de la instrucción personal yo recibo conocimiento, sino a través de la corrección que otras personas nos hacen. De los demás. Exactamente. Es decir, si yo no tengo la humildad para recibir corrección en momento real del mundo, el mundo está hablando. Si tú examinas los mercados, examinas lo que está pasando, y si tú tienes la suficiente humildad y pericia para dejarte corregir de lo que está pasando, en lo que estás haciendo hoy, tú puedes prosperar. Claro. En la historia moderna nos ha enseñado de empresas que han fracasado y que han entrado en quiebra porque no escucharon la corrección de los cambios que el mundo estaba haciendo y decidieron tercamente seguir en lo que estaban haciendo, abrazados a sus modelos antiguos, y quebraron. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en mi campo de la construcción, que alguien que se dedica a la construcción dice, no, yo llevo 20 años haciéndolo así. Y siempre dicen el numerito, ¿no te lo número? Ingeniero, tengo 30 años de estar haciendo esto así, usted me viene a decir que ella no es así. Exacto. Y la tecnología cada día, y ahora con la inteligencia artificial, claro, avanza de a día, a semanas. Es una locura. ¿Cómo debemos aceptar la crítica de los demás? Tú debes ser humilde para aceptar la crítica de los demás, aunque debes también tener entendimiento y discernimiento para, de alguna manera, descubrir cuándo la crítica es constructiva. Porque hay crítica que no es constructiva, es de crítica de envidia. Sí, envidia, celo. Entonces uno como que la escucha por humildad, pero uno por dentro sabe que nada que ver. Pero hay una crítica constructiva, una que uno sabe, oye, yo necesito hacer eso. De verdad que tienes razón. Y puede pasar en todo tipo de escenarios, leyendo un libro, un comentario de la esposa, un comentario de un empleado en la empresa, un documental, un podcast. Uno puede ser corregido de alguna manera con una crítica constructiva de muchas formas, Dios mismo, a través de su palabra. Y tenemos que tener la humildad para decir, voy a corregir. Voy a tener la frecuencia lo suficientemente rápida para corregir el rumbo y de esa manera empezar a prosperar. Pero si neciamente nos quedamos tercos ahí, que no, que la verdad que yo no voy a seguir haciendo así, las cosas se vuelven obsoletas. El mencionaba algunas empresas que vivieron eso, que vivieron esa tragedia de no dar la corrección. Kodak. Me acuerdo que existía Foto Japón aquí en Colombia, una locura. Y nos llevaba ya a revelar el rollo fotográfico después que ya hacíamos un viaje. Y hubo una creencia en que siempre iba a ser con rollo.
Ajá. Y ese era el negocio, ¿no? El tema de que ellos proporcionaban la cámara y te proporcionaban el rollo. Y después te la revelaban. Y después te la revelaban hasta que inventaron la cámara digital. Claro. Y uno de los socios de Kodak, trabajando en Kodak, fue el primero en hacerlo. Lo mostró, lo presentó. Yo siento que para acá va el mundo. Yo siento que esto, incluso alcanzó a decir que las implicaciones que algún día esto lo porten hasta en aparatos más diminutos que hoy son los teléfonos celulares. Así. Entonces mira que dijeron, no, eso jamás podría pasar. ¿Y dónde está Kodak hoy? No, y lo que uno no acepta, otro sí lo acepta y se vuelve próspero, Y prospera. porque acepta esa crítica. Otra de las columnas que no hemos hablado son las relaciones. Ajá. ¿A qué se refiere ese tema de la sabiduría con las relaciones? Bueno, que literalmente el que camina con sabios, dice la Biblia, se hace sabio. Y el que camina con necios se hace necio. Mi entorno, el entorno que me rodea afecta mi rendimiento, Tu mi prosperidad. prosperidad. Es una cosa impresionante. Y aquí quiero ser lo más delicado posible por respeto a toda la audiencia. No quiero ofender a nadie. Y tampoco quiero pasar por elitista y clasista. Pero la verdad es que tú no puedes percibir un fruto de un árbol seco. Y lo que comúnmente me encuentro es gente que quiere aprender a prosperar tomándole consejo de los que están endeudados y quebrados. Claro. Aquellos que quieren tener un buen matrimonio, pero sus amigos están todos divorciados, están todos fracasados. Entonces, eso es lo que la Biblia dice que es sabio, que tú seas compañero de todos, escuches a todos, seas de alguna manera abierto a todos, pero ten mucho cuidado, por lo menos con las 5 personas con las que más te relacionas en tu círculo íntimo. Hay una estadística que dice que nosotros en 5 años seremos el promedio de las 5 amistades más cercanas a nosotros. Y en cuanto a las sociedades, creo que la Biblia también habla al respecto. Claro que sí. De eso. ¿Cómo deberíamos trabajar nuestras sociedades como empresarios, como siendo creyentes de Dios, creyentes de la palabra? ¿Cómo deberíamos trabajarlo para trabajar bien de forma sabia en esto? Con sabiduría. Es decir, tienes que saber que no todo tipo de persona te sirve de socio. Hay gente que te sirve de empleado, pero no de socio. Claro. Hay gente que te sirve de amigo, de asesor, pero no de socio. Y mucha gente quiebra por eso. Sí, yo personalmente a mí me pasó que yo a veces le metía corazón a los negocios. Más que a los negocios, a las relaciones laborales. Por ejemplo, amigos, amistades. Pero hay amigos que no sirven de empleados. Y tampoco de socios. Mucho menos de socios. Muchísimo menos de socios. Claro. Y eso, en cierta manera, me afectó a la empresa y me tocó tomar decisiones de decir, no, pues ya no puedes continuar conmigo, no puedes trabajar conmigo. Y eso hubo un cambio positivo en la empresa, sacar a esa persona. Entonces veo ahí claridad en las relaciones. El último tema de las columnas de la sabiduría habla sobre el dominio propio. Ok. ¿En qué deberíamos trabajar en el dominio propio? Bueno, que resulta, pasa y acontece que la razón por la que mucha gente no prospera es porque no puede frenar sus apetitos, por ejemplo, endeudarse. Sí. Me dio la primera platica y ya me la gasté. No doy para retener el tema. Y sabes que hay personas que se acostumbran a adquirir cosas solamente con deuda y no tienen la paciencia para decir voy a ahorrar por el televisor que quiero, o voy a ahorrar por el carro que quiero, o voy a ahorrar por esto, por aquello. Hay oportunidades que se dan, pero cuando uno se acostumbra a tener paciencia, a decir, este diciembre no voy a estrenar porque tengo un objetivo. Claro. Eso hace la diferencia entre mucha gente que prospera y mucha gente que no lo hace. Entonces, a eso se refiere con que la 7ª columna de la sabiduría es el dominio propio, porque la persona, hay un versículo que dice que aquel que no tiene dominio propio es como una ciudad antigua sin muralla. Y bueno, las ciudades antiguas, cuando no tenían muralla, eran completamente desprovistas, sí, vulnerables, frágiles. Eso significa que un hombre o una mujer sin muralla es frágil financieramente. Pasa que yo veo que eso va muy relacionado a la presión social de la cultura en la que vivimos, de que te ven como te visten, te ven como aparentas. Y uno, en cierta manera, eso lo afecta de decir, bueno, no lo tengo ahora, pero voy a vestirlo y Dios proveerá. Dios lo hará. Y no tenemos dominio propio en cuanto al manejo del dinero, el placer, la comida. Los viajes. Realmente yo veía... Hay gente que le gusta viajar todos los meses. Mi mamá tenía un billar y veía cómo los trabajadores de la construcción llegaban
ellos no querían gastarse la plata. No la querían gastar. No la querían gastar porque ellos decían, no, pues llegaban, veían los amigos que estaban, ya habían empezado, que no sé qué, ya habían iniciado la rumba y no tenían dominio propio. Cuando querían ver salían en la madrugada sin un peso para la semana. Pero ¿sabes qué he notado yo? Que ese gremio, ese sector ganan plata. Sí, claro. Ganan plata. Claro, unos sectores que mueve el país. Mueve el país. Y esos trabajadores que tú ves por ahí mojosos, esa gente gana dinero. Pero la razón por la que no avanzan, falta de dominio propio. Por dominio propio. Se lo toman todo. Parece una mentira, pero se lo toman todo. Y no, y allá cuando llegan es... Soy rico, o sea, te he visto botando billeticos así y me hace acordar este proverbio que lo anoté acá. Proverbios 13:7 dice, hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. ¡Oh! Y hay ricos que se hacen pasar por pobres. ¿Por qué crees eso? Por eso. Yo digo presión social, la falta de dominio. No, primero lo que tú dijiste, lo de la cultura, y tal. Pero segundo, la falta de amor propio y de seguridad en lo que yo soy. Tú ves a Mark Zuckerberg por aquí, ese man parece... Un suétercito normal. Está el hombre, esos multimillonarios cuando los presentan, tú los ves que eso pasan desapercibidos. Y mucha gente dice, no, lo que pasa es que ellos ya lo alcanzaron, entonces yo tengo que hacer esto para poder alcanzarlo. Pero la historia de ellos no fue así. Esto tiene más que ver con cultura, también tiene que ver con personalidad, pero por supuesto tiene que ver con que a veces no tenemos el dominio propio para resistirnos a las tentaciones de la cultura imperante en la que nosotros vivimos. Nosotros no somos lo que nos vestimos ni la marca que usamos. Al final el rendimiento de cada persona es lo que define a esa persona. Y tenemos un reto hasta con nuestros hijos de... enseñarles que eso se aprende desde casa. Así es. Desde casa vemos padres enseñando lujo a los niños, no valorar el trabajo, no valorar el fruto de donde vienen las cosas. Y si no fortalecemos eso en nuestros hijos, ellos también van a ser reprimidos por la presión social. Así es. Cometer errores que hasta nosotros hemos cometido. Hay que enseñarles con el chonchito. Nosotros tenemos ahorrar el chonchito para Emily todo el año y ella solo compra, por ejemplo, en diciembre. Nosotros no compramos nada en diciembre. Ayer veía una historia de Bill Gates. Ajá. Que decía la hija fue a pedirle al papá una plata. Ajá. Y decía, no, hija, yo no te voy a dar la plata. Ves a buscarla donde todo el mundo lo busca. Ves al banco y trabaja por allí y págala. Okay. Y es una de las personas más multimillonarias de la sociedad. Lo que pasa es que estaba dándole una lección. Así es. Es lo que hacemos nosotros. Pero lo que veo triste es que vivimos en una sociedad pobre, por decirlo así, con poca capacidad y dando lujo a los hijos y no preparándolos para un futuro. Cada día nos hace más pobres. Parece mentira lo que te voy a decir, pero yo soy pastor, atiendo gente todos los días. Tú no sabes la cantidad de gente que se ha endeudado y que hoy está mal financieramente por la boda. Por la boda. Uy. Una boda de 250 mil millones. Pero una boda de 100 millones, 200 millones, y se metieron en un cipote de deuda para poder casarse porque tenían que aparentar que las amistades, Están hoy que, pastor, ayúdeme a orar porque no puedo con las cuotas, porque ahora estoy pagando puro interés y no abono al capital. Es una locura. Es una locura. Entonces ahí donde yo te digo, claro, ahí donde yo te digo dominio propio. Ahí donde yo te digo la capacidad que tenemos de decir, ven acá, pero no tenemos nada que demostrar. Después que tengamos nuestras cosas, después que nos amemos, que seamos felices, ¿por qué? Y parece tonto, pero esas cositas que parecen minucias son las que terminan de alguna manera dando de qué hablar a la hora de endeudarse y ser pobres o prosperar y ser bendecidos como el Señor quiere que nosotros seamos. Amén, pastor. Pastor, este devocional fue un espectáculo. Yo espero que el Señor lo bendiga. Gracias. Que bendiga sus manos que lo hizo. Y invitamos a todos a que todos los lunes se conecten a nuestro Destino Podcast. No se pierdan de estos devocionales. El otro mes estaremos hablando de palabra de vida. No te lo pierdas. Te esperamos.